Hola hermanos, sigamos con el estudio de llaves del crecimiento espiritual. Hoy toca la llave número 12 llamada el testimonio. Y Dios por medio de la palabra nos manda que los cristianos demos testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Podemos seguir el ejemplo del apóstol Juan cuando él dio su testimonio y dijo en 1 de Juan capítulo 1, verso 1 y 3. Dice estas palabras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente en el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Juan, déjenme decirles que no se reservó nada de lo que él vivió y experimentó con nuestro Señor Jesucristo. Él sabía qué era lo que es ser un testigo, contarle a otros de su experiencia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y yo te pregunto, en los años que has estado en el cristianismo, ¿has sido fiel testigo del Señor? ¿Has compartido tu encuentro con Jesús con todos los que te rodean? ¿Realmente lo has hecho? Y no se necesita tener un gran conocimiento teológico, un diplomado en apologética, para compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros, para compartir su evangelio. Tan solamente miren de qué manera un ciego habló de Jesús en Juan capítulo 9. Este ciego estaba siendo interrogado por los fariseos y él valientemente contestó: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan capítulo 9, verso 25. Y esta es una excelente contestación para una persona que apenas había visto a Jesucristo. Bueno, cuando recién abrió los ojos gracias a él. De la misma forma, todo hijo de Dios, sin importar el tiempo en que lleve en la fe, debe de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Por supuesto, el testimonio individual es muy importante, ahorita lo vamos a ver, pero también está el testimonio congregacional, es decir, el testimonio de la iglesia local a la cual pertenecemos. Y la iglesia local está llamada a ser ejemplo de santidad y fidelidad a su Señor, y esto afectará sin duda a la congregación. Solo es cuestión de una gran congruencia. Si deseamos que nuestras congregaciones en individual sean testigos vivientes de la gloria de Cristo, entonces debemos de luchar para que la iglesia local también sea luz en medio de las tinieblas. Y aquí quiero hablar primeramente a los pastores, ya que ellos realmente son en primera instancia la cara de la congregación. Pastor, tú tienes un llamado puesto por Dios a consagrarte, a ser ejemplo a la grey, y te animo a que examines tu vida y que tu caminar sea irreprensible ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque a base de tu testimonio, la demás gente que está afuera, que no es cristiana, y aún hermanos de la fe que estén buscando una iglesia de sana doctrina, al ver tu testimonio, la iglesia podrá ver el ejemplo de la congregación. Hay un dicho que dice que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Entonces, si tú estás viviendo en pecado, si tú tienes malas actitudes, muy probablemente tu iglesia también esté en la misma situación. Y ahora me dirijo a las ovejas. Hermano o hermana, este también es un llamado para que tú como individuo cuides a tu iglesia local por medio de cuidar tu testimonio. Dios te libre que tu testimonio poco santo sea de tropiezo para una nueva persona en la fe. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que un hermano de la iglesia invita a un familiar o un amigo al culto y te dijo a ti: oye, voy a invitar a mi amigo, mi familiar, ¿podrías recibirnos en la puerta? Y tú dices: por supuesto, yo lo recibo. A ti te da mucho gusto de que una nueva persona quiere escuchar a tu Señor. Y de repente ves al hermano llegar con su familiar o amigo, y esta persona dice al verte: yo no puedo asistir a la misma iglesia que este hombre porque él es un ladrón. Pongamos ese pecado. Y esa persona te está refiriéndote a ti, te está señalando a ti. Y lo peor, ¿sabes qué es, hermano, hermana? Lo peor que termina siendo cierto. Termina siendo cierto que esta persona te conoce y sabe que tú has robado. Imagínate dónde queda el testimonio de la iglesia. Este hombre o esta mujer va a decir: todos en esta congregación son iguales.
cuida tu testimonio y así cuida el testimonio de tu iglesia local. Tanto ovejas como pastores tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para no pecar y así cuidar lo que Dios nos ha dado y cuidar el testimonio de las demás personas. Sí, se trata de ti primeramente, pero también se trata del testimonio de tus hermanos en la fe y de tu iglesia local. Así que, hermano pastor, esfuércense, ya sea en el trabajo, en la familia, en el gimnasio, con los amigos, en la escuela, en el súper, en la iglesia, en la soledad, etc. Tú debes de ser ejemplo de tu fe y así dar testimonio vivo de lo que Jesucristo ha hecho en ti. Y tengamos en mente lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15 y capítulo 3, verso 16. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15 y capítulo 3, verso 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aunque es verdad que debemos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, siendo al mismo tiempo ejemplo de todo lo que nos vean, también debemos de reconocer que no importa cuánto te esfuerces en dar tu mejor testimonio al mundo, jamás tu testimonio podrá hacer que alguien se salve. Jamás. Nadie se ha salvado nunca, ni se salvará sin la operación directa del Espíritu Santo. Aunque el apóstol Pablo le anunció el Evangelio a Lidia, ella no se salvó hasta que, según Hechos capítulo 16, verso 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo es quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Y déjame decirte algo, que sin duda te quitará un peso de encima. En ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte, Dios te da la responsabilidad a ti, o a mí, o a ningún ser humano, de salvar a las personas. La responsabilidad de salvar no es tuya, no es mía, no es de ningún ser humano. Solamente imagínate qué terrible, qué frustrante, qué agotador sería que Dios pusiera esta responsabilidad sobre nuestros hombros y tú supieras que eres incapaz de hacerlo, porque por medio de las Escrituras también has visto que solamente el Espíritu de Dios puede dar vida. O sea, para aquellos pastores que ponen esa carga de decir, tú tienes que salvar, tú tienes que salvar, tú tienes que salvar, le estás poniendo una carga muy pesada a tu congregación. Ellos no pueden. En las Escrituras dicen clara y exclusivamente que el único que puede salvar es el Espíritu Santo. Es una obra de gracia, una obra sobrenatural. Nosotros no podemos traer a nadie de muerte a la vida, y de igual manera nosotros no podemos hacer que un inconverso venga a la fe cristiana. Tú, hermano, hermana, pastor, solamente tienen una sola tarea, y es ser testigos fieles del Evangelio. Una sola tarea, testificar fielmente la palabra de Dios. Y que el Señor sea el que haga la obra. Nada más. Tú solamente tienes que mantenerte siendo un fiel testigo. Como ya hemos visto, nuestra única responsabilidad al testificar el Evangelio es ser fieles al mensaje de Dios. La salvación no depende de nosotros. Pero a continuación mostraré 3 consejos para compartir fielmente el Evangelio y así cumplir con nuestra misión de ser testigos. Primer punto, conoce el Evangelio. Tú estás mandado a llamar este mensaje, de compartir este mensaje. Y aunque el Evangelio realmente es un mensaje que te va a tomar toda una vida, y quizá también estoy totalmente casi persuadido que toda una eternidad comprenderlo, al mismo tiempo es un mensaje que se puede dar en 5 minutos de una manera concisa y rápida. Y tenemos entonces que estudiar el Evangelio en cada momento. Tenemos que, así decirlo, tatuarlo dentro de nuestro corazón, aprenderlo en nuestras mentes, vivirlo, por supuesto. Y yo te quiero hacer esta pregunta,
que a pesar de que cuando yo he salido a evangelizar, la he hecho a mismos cristianos y no la han contestado, les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Si tú no sabes qué es lo que vas a compartir, si tú no sabes qué es lo que dar, qué vas a dar por testimonio, entonces vas a tener muchos problemas. ¿Qué es el Evangelio? De manera resumida, muy resumida, es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y por supuesto, todo, que en este momento no lo voy a dar, pero es todo lo que implica la vida de Cristo, todo lo que implica la muerte de Cristo y todo lo que implica la resurrección de Cristo. La vida, su vida perfecta, Dios hecho hombre, nacido de una virgen. ¿Por qué? Porque Dios quiso venir hecho hombre para cubrir los pecados de la humanidad, así siendo el genuino Adán. Muerte, porque tenía que morir por nuestros pecados, la doble imputación, vida por vida, porque así era necesario que se cumpliese. Y resurrección, así como Cristo tenía que morir, así también tenía que resucitar. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo que realmente Él era el Hijo de Dios. Y vuelvo a lo mismo, todo lo que esto implica, que es muy, muy vasto, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero tú tienes que estudiarlo para poder dar de este testimonio en el tiempo que las personas te permitan compartirle. Entonces, estúdialo, entiéndelo y vívelo. También, si quieres testificar eficientemente, también es bueno que tomes cursos para prepararte a evangelizar. En lo personal, nosotros recomendamos, Iglesia Cristiana Gracia Sublime recomienda el curso Los Pasos del Maestro. Es un buen curso que te puede ayudar para evangelizar, muy bíblico, y también te ayuda a romper el hielo. Entonces, si puedes verlo por internet o bien conseguirlo de una manera física, te recomendamos que lo hagas. Créeme que después de ese curso vas a ver que la evangelización es una gran responsabilidad, pero no es algo imposible. Y por último, no tengas miedo, hazlo, solamente hazlo. Les voy a dar un testimonio de la esposa del predicador Park Washer. Ella en un momento tuvo que darle un estudio a algunas mujeres, más específicamente está hablando de Hechos, de Mateo capítulo 28, de la Gran Comisión. Ella predicó sobre ir a predicar a todas las naciones y hacer discípulos. Entonces, cuando terminó su estudio, unas jóvenes se le acercaron y le dijo, yo no entendí muy bien, hermana, no entendí muy bien su mensaje. Y esta señora, la esposa de Paul Washer, le contestó, bueno, ¿qué parte de ir no te quedó claro? Y tiene toda la razón. O sea, nosotros tenemos la comisión de ser testigos, simplemente ir. ¿Qué parte ya de ir no hemos entendido? Simplemente tenemos que hacerlo. Como este ciego que no conocía a Jesucristo, el que les dije de Juan 9, simplemente le preguntaron y él dijo, una sola cosa sé, que Él fue el que me dio vista. Así nosotros, solamente una cosa sé. Él es el que da vida. Claro, estas palabras se las dejamos a un nuevo en el cristianismo. Pero tú que ya llevas años, esfuérzate para que el mensaje sea mucho más profundo. Esfuérzate para que seas más fiel a predicar la palabra de Dios. Y los nuevos también esfuércense para que un día puedan dar testimonio a la persona sin importar sus estudios, sin importar sus creencias, sin importar su etnia. El mensaje es el mismo. Y también, después de haber dado el testimonio, sigue la responsabilidad de guiar a estas personas, darles un seguimiento en la palabra de Dios. Hay personas que ellas dan testimonio y después llegan con los pastores, pastor, pastor, o con un hermano más maduro en la fe, hermano, fíjese que evangelicé a mi vecino, ah, qué bien, me gustaría que usted lo discipulara. ¿Dónde vives? No, pues vivo a 1 hora de donde usted vive. Para los pastores y hermanos maduros no nos cuesta absolutamente nada, créanme, abrirnos tiempo y ir a discipular a esas personas. Pero yo estoy convencido que si una persona está llevando a Cristo a otra, esta persona entonces tiene la responsabilidad de seguirla guiando hasta donde sus fuerzas y por supuesto su capacidad le alcance. Lo ideal es, y así se pide, que esta persona la discipule para que después llegue a la iglesia local. Y eso es lo bueno, eso es lo ideal, eso es lo que se tiene que hacer. Pero en un inicio, el primer contacto vas a tener que ser tú, hermano.
y tú eres el que se tiene que esforzar para enseñarle a esta persona nueva cómo vivir la vida cristiana, qué es lo que Cristo pide de ella, cómo leer la Biblia y posteriormente, lo antes posible, llevarla a la iglesia local y ahora sí ser nutrido con la palabra que los pastores den. Pero el discipulado es algo importante que no solamente es responsabilidad para los maduros en la fe. Tú también puedes guiar a alguien en la fe. Tú también puedes discipularlo. Entonces, dar testimonio de la verdad, hermanos, es un mandato, pero también un privilegio. Testificar de nuestro Señor sin miedo y honrarlo con nuestra obediencia es algo que siempre tenemos que hacer. Y de eso se trata esa llave de testimonio. Dios les bendiga. No se olviden también que este estudio está basado del libro Llaves del Crecimiento Espiritual de Dr. John MacArthur.